Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena mañana y ahora ya al mediodía vamos a analizar un tema súper importante que es la omnipotencia de Dios. Entonces, para abordar este profundo tema que en verdad nunca vamos a poder verlo en la profundidad que realmente es, pero con lo que tenemos, que es la Biblia, vamos a intentar hacer una aproximación a lo que es este atributo, no sin antes orar. Así que oremos al Señor y pidámosle la dirección a Él esta mañana. Papito, gracias por este día. Gracias, Señor, por poder reunirme con mis hermanos de manera virtual y poder compartir de tu palabra, Señor. Padre amado, también esta mañana pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón, Señor, por las cosas malas que hacemos, por las veces que te fallamos y con manos limpias, Señor, queremos presentarnos delante de ti. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para entenderte y conocerte un poquito más. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, leamos Génesis 1.1, luego leamos Génesis 35.11 y finalmente Salmo 51.11. Partiremos considerando la omnipotencia de Dios. En el principio, creó Bará Dios los cielos y la tierra, o sea, creó el verbo en hebreo es Bará, eso es Génesis 1.1. Luego el 35.11 dice, también le dijo Dios, yo soy el omnipotente. Y ahí cuando le dijo obviamente Jacob, y omnipotente lo que realmente dice es el Shaddai. Y el último es en Salmo 51:10, ahí David, ¿cierto? Diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Quise que partiéramos leyendo Génesis 1.1 por la palabra hebrea vará, que se encuentra aquí, que es la que la Reina Valera tradujo como creó. ¿Recuerdan ustedes qué significa esta palabra? Significa literalmente crear a partir de la nada, de donde viene la frase en latín creatio ex nihilo. De hecho, los científicos ocupan esa palabra. Cuando uno comienza a considerar el asunto de la creación a partir de la nada, se introduce a entender y comprender, en lo que se nos permite, el atributo de la omnipotencia de Dios. De una manera más profunda, por medio de la creación podemos entender el poder de Dios. Eso lo dice Romanos 1:20. Si logramos comprender que no había nada de materia que conocemos, ni tiempo, ni espacio, ni energía, y que a pesar de esto había alguien capaz de que se originase todo en un abrir y cerrar de ojos solamente con el poder de su boca, con el poder de la palabra. Esto significa un poco lo que es la omnipotencia de Dios. El que pueda hacer algo que nadie más puede hacer. Pero mucho más que eso. Lo que alcanzamos a entender con omnipotencia es que lo que puede, incluso aquello que se considera como imposible o inimaginable, Dios lo puede hacer. Significa que Dios tiene la capacidad de hacer que aquello que no existe, que no es, que jamás se pensó, llegue a existir. La capacidad de poder crear a partir de la nada, que se le aplica solo a Dios, muestra la suprema capacidad de Dios. Su poder es inimaginable. Estamos limitados por el lenguaje humano para poder expresar de alguna manera este poder y este atributo de Dios. Recuerde la insondabilidad de Dios, que también es un atributo. Dios no tiene límites en su poder, no tiene límites en su capacidad. Su poder lo podemos comenzar a conocer, pero jamás vamos a terminar, porque progresivamente estamos conociéndole para siempre. Aquello que ni siquiera pensamos que es posible, para Dios lo es. Increíble. Por eso entendemos la insondabilidad de Dios como algo como tirarse dentro del mar, nadar hacia abajo, nadar hacia abajo, nadar hacia abajo y nunca, nunca, nunca encontrar el fondo. Pensemos y miremos la creación. Piensa en nuestro sistema solar, por ejemplo. Dios creó todo a partir de la nada, solo con su palabra, solo con ordenarlo. Todo creado hermoso en su tiempo. Creó las frutas ácidas y dulces. Y casualmente, nuestro paladar, nuestra lengua, tiene papilas gustativas que distinguen esos sabores. Coincidencia, la verdad no lo creo. Es el diseño inteligente de Dios. Que la gravedad está ajustada, por ejemplo, tan precisamente que si se modificara un poco la gravedad, la vida no sería posible. Es increíble el poder de Dios y su precisión. Todo esto que decimos es solo para intentar dimensionar un poquito lo que es la omnipotencia de Dios. Sin duda, que este conocimiento es insondable. Dios es todopoderoso. No hay límites en su poder.
En su capacidad no hay límites. Dios tiene la capacidad de hacer eso que tú piensas que es imposible. Eso e infinitamente más. Infinitamente más. Nosotros tan limitados que somos, que ni siquiera alcanzamos a entenderlo, ni siquiera tenemos un vocablo para hablar de esto. El hombre natural está limitado además, mentalmente, para entender este atributo por la soberbia. Pasar desde lo imposible, o sea, de lo posible a lo imposible, es inimaginable. Se puede solamente si estamos conociendo al Dios omnipotente. Aquí encontramos la razón por la que los científicos escépticos y ateos van del cómo en cómo, evadiendo el quién, llegando a teorías descabelladas como la evolución. Pero aquellos científicos honestos que abrieron su mente, que dijeron, que se preguntaron el quién, se dieron cuenta de que había algo atrás de la creación. Un creador, un diseño inteligente. Y eso hay huellas, y la podemos ver en la ciencia. Es tan insondable la omnipotencia de Dios que tuvimos que inventar una palabra para poder hablarlo, expresarnos de ella. Y esa palabra es milagro. Decimos, milagro, milagro. ¿Qué es un milagro? Es cuando una mente limitada humana no logra dar una respuesta natural con nuestras leyes. Le decimos milagro, pero eso no es otra cosa que la omnipotencia y la capacidad infinita de Dios. Ahora, ¿cómo todas estas cosas tan hermosas y tan profundas las podemos vivir en la práctica? La podemos vivir como experiencia de vida. Ahora bien, de acuerdo a Génesis 35:11, Dios se reveló a Jacob con un nombre en particular. En nuestra versión Reina Valera del 60 leemos, también le dijo a Jacob, Dios, yo soy omnipotente, el Dios omnipotente. Pero en versiones como la Biblia textual, dice, yo soy el Shaddai. Y algo parecido a la Biblia católica, la de Jerusalén. Porque en hebreo eso es lo que dice. Dios se reveló con un nombre especial. La primera vez que revelaba este nombre a la humanidad, a Jacob, el Shaddai. El Shaddai es el nombre hebreo que quiere decir Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Dios se revela a sí mismo como el que es capaz de hacer cualquier cosa inimaginable, posible o imposible. Dios es capaz de hacer que algo que no exista, que no existe, que ni siquiera entra en nuestra mente, exista, de la nada, sin ni un material previo, de la nada. Eso es, de hecho, es por eso que quise que leyésemos el Salmo 51:10, porque ¿se acuerdan cuando David peca, cierto, con Betsabé y después aparece el profeta ahí, Natán, lo confronta y él se da cuenta y finalmente se humilla en el Salmo 51 y dice, Señor, crea en mí un corazón limpio? Esa palabra crea es la misma que es vará. La misma palabra hebrea que dice en el principio, vará Dios de la nada. David la ocupa aquí, pero ¿saben por qué? Yo pienso. Y esto también inspirado en lo que el hermano Juan Carlos Orellana ha enseñado. David sabía que en él no podía nacer un corazón limpio. No podía haber algo, de cierta manera, puro. Es por eso que él se pone delante de Dios y le dice, Señor, crea de la nada. Crea de donde no hay un corazón limpio, porque yo no tengo un corazón limpio. ¿Se dan cuenta lo importante que es conocer la omnipotencia de Dios? Este es el Dios que crea de la nada, que puede crear soluciones donde nosotros solo vemos problemas, donde nosotros vemos solamente algo imposible, donde no vemos salidas. Dios puede crear de la nada una salida que nosotros no nos esperábamos. Dios podría haber ocultado el conocimiento al hombre de su omnipotencia, si lo hubiese querido. Simplemente yo soy Dios, pero este atributo no se lo voy a revelar. Sin embargo, no lo hizo, no lo hace. Más bien revela directamente esta característica dando un nombre. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios estaba y está hoy, 2020, interesado en que sepamos que Él es omnipotente y que sabiéndolo podamos invocarle como tal. Es como si Dios estuviese poniendo a disposición del hombre su omnipotencia para el oportuno socorro. Dios es omnipotente y esto es parte de su ser y naturaleza. Dios es omnipotente y siempre lo es. Dios es omnipotente y no puede dejar de serlo. Y piensen en esto. Él mora en nosotros, ¿cierto? Dice ahí Efesios que somos sellados por el arras del Espíritu Santo.
Y su Espíritu Santo no se ha despojado de la omnipotencia. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. Los tres comparten esos atributos. Entonces el Espíritu no puede dejar de ser omnipotente. Entonces el que habita en nosotros, el que habita dentro nuestro, es el omnipotente que habita en nosotros. Es por eso que tenemos que pensar en la posibilidad de que cuando nosotros solo veamos problemas y veamos llanto y veamos lágrimas y nos estemos ahogando en un vaso de agua, pensemos en el Espíritu Santo que tenemos. Hablemos con el Padre y el que habita en nosotros nos va a dar una solución donde no lo había, donde no había absolutamente nada. Ahora, no estoy diciendo que lo va a hacer así, de una. A veces Dios nos quiere probar y quiere hacernos pasar por la prueba. Pero también, como dice Santiago, la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. La prueba de lo que ustedes creen. Gócense cuando ustedes aprueban vuestra fe, porque eso produce paciencia. Y la paciencia va a tener su fruto completo para que seamos perfectos y cabales. Personas maduras, hombres y mujeres maduros. Personas no solamente que calienten una banca en la iglesia, una silla actualmente, ¿cierto? Dios no es de las personas que arregla cosas, que le pone un parche curita, que le pone ahí una wincha aisladora a las cosas. Dios es el que crea a partir de la nada. Es por eso que muchos vienen a Dios y le dicen: Dios arregla mi matrimonio, Dios arregla mi trabajo, Dios arregla. Dios no es así. Si bien Dios mejora, pero no con parchecuritas. Dios crea de la nada cosas. Dios crea de la nada padres que fueron alcohólicos, que tuvieron padres alcohólicos y tuvieron abuelos alcohólicos. Y Dios crea de ese padre que probablemente iba a seguir en el alcoholismo un padre ejemplar para sus hijos. Dios crea madres que vieron sin una imagen materna, que fueron quizás despreciadas por sus padres. Crea madres que aman a sus hijos y dan todo por sus hijos. Crea drogadictos que le aman a Dios y se entregan completamente a Él y dejan la droga. Crea de la nada. Crea de la nada. Dios se reveló precisamente a Jacob como el Dios Todopoderoso. Un hombre que estaba acostumbrado a conseguir mediante sus propias fuerzas y el engaño, si era necesario, sus objetivos. Esto lo vemos en Génesis en reiteradas ocasiones, como Jacob era pillo. Pero cuando se vio sin esperanza y angustiado, cuando supo que no podría sobrevivir con sus propias fuerzas y pensó que su hermano Esaú salía a su encuentro y podría querer matarlo, en aquel tiempo tuvo un encuentro con Dios. En ese entonces fue descoyuntado por Dios y ya no fue el mismo. Ahora cojeaba. Esto lo vemos en Génesis 32, 25. Ahora el fuerte, astuto, autovalente Jacob era un cojo. Una debilidad para él. El que siempre había logrado todo lo que quería solamente con su ingenio, ahora estaba cojo y muerto de miedo delante de su hermano. Entonces, después de aquella experiencia y de haber hallado gracia a los ojos de su hermano Esaú, quien no lo mató, ahí Dios se revela a Jacob como el Dios omnipotente, cuando él ya no tenía la fuerza con la que contaba y además era cojo de su cadera. Dios se revela a él como Dios Todopoderoso. En esa condición, que Dios se revela a Jacob como el Shaddai, aquel que hace que las cosas sean y que a partir de la nada existan. Cuando no hay nada, entonces Dios está para crear. El Dios omnipotente. El Dios omnipotente. Sin embargo, antes de ver a Dios obrar, deben agotarse nuestros recursos, nuestras esperanzas en nosotros mismos, en nuestras fuerzas o capacidades. ¿Cuántas veces queremos tener el sartén por el mango, como decimos en Chile? Queremos nosotros controlar. Y le hablo de mi experiencia. Yo quería ir a Alemania ahora, lo más pronto posible. Quería tener mi visa ahora, lo más pronto posible. Quería tener el dinero completo ahora, lo más pronto posible. Y Dios dijo: no, 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 no. Y yo tenía el control, había comprado mi seguro, había comprado mi pasaje, había comprado todo. Y Dios me llevó al piso.
y perdí casi todo. No lo perdí, pero se atrasó y no sé cuándo va a haber una respuesta a eso. Y cuando estuve ahí, me di cuenta que tenía que entregarle todo a Dios. Entregarle todo a ese Dios omnipotente, que es capaz de hacer todo. Lucha con el pecado, hermano. Lucha con las debilidades. Lucha con su propia debilidad. Lucha con su carácter. Lucha con su ego. Lucha con su falta de ánimo. Con su falta de empatía. Con las mentiras. Con el pasado. Con los traumas. ¿Estás luchando con eso, hermano? Es normal. Todos luchamos. Todos tenemos luchas. Pero deje de luchar con sus fuerzas. Y entréguele el mando al Dios omnipotente que puede crear a partir de la nada, hermanos. A partir de la nada. ¿Qué otro ejemplo tenemos en la Biblia? La mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Se dice que ella padeció 12 años de la enfermedad. Esto está en Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8, si no quieres después revisar. Pero no solo esto, sino que además gastó todo cuanto tenía en médicos y nadie pudo curarla. En ese estado se acercó a Jesús, el Hijo de Dios, cuando ya no tenía nada. No habían recursos, no había nada, solo Dios. Y ella fue sana al tocar el borde del manto de Jesús, del Señor. Ella tocó la vestidura del Señor y fue sana. Y le bastó eso para hacerlo, nada más. Con Jesús, con fe en Jesús, el Señor fue y tocó su manto, nada más. ¡Qué omnipotencia la de Dios! El Shaddai. Eso es, hermano. Tiene problemas económicos, está pasando una cuarentena, una pandemia, mal económicamente, es normal. Pero ¿sabe qué? Pídele a Dios, ore a Dios. Y piensa en esto. Dios ocupa el oro como asfalto en su ciudad. Como mero asfalto, como el cemento de las calles. Él ocupa calles de oro, mar de cristal. El oro es asfalto en la ciudad del Señor. Pídele a Dios. Cuando no conocemos ni entendemos esto de Dios, nos llenamos de preguntas ante las diversas situaciones que podemos estar viviendo. Dios quiere poner en el vientre de una mujer que no puede quedar encinta un bebé. Y preguntamos, ¿será naturalmente posible esto que sea así? Tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo. Y preguntamos, mi amigo, mi hijo, mi hermano, está perdido en el mundo. ¿Podrá ser salvo? Está hundido en el pecado. Oh, hermano, sí. Puede suceder porque el Shaddai, el Dios Todopoderoso, es capaz de crear un corazón limpio donde no existe. Es capaz de darle un hijo al vientre sin fruto. ¿Cómo es que podemos permanecer de pie delante de eso? Deberíamos querer humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, te entrego mis fuerzas. Por favor, toma mis fuerzas. Yo no puedo. Yo no puedo. Y realmente, hermanos, no podemos. Tentaciones, luchas, pecados. No podemos con nuestras fuerzas. Dios es omnipotente para todo. No hay nada imposible para Dios. Por esta razón no es raro que el hermano George Mueller, ¿cierto?, jamás le faltara el sustento allá en Inglaterra para los huérfanos que cuidaron el orfanato, que, para la gloria de Dios el Padre, levantó sin tener recursos monetarios propios. Sería absurdo pensar que una persona que vive sin Dios, que va camino al infierno, drogadicto, ladrón, etc., comience a existir un corazón limpio que jamás existió. No es absurdo, porque el Dios omnipotente, todopoderoso, crea cosas a partir de la nada. Dios no ocultó este atributo de sí mismo. Nos lo ha querido revelar. Ha querido que nos introduzcamos a considerarlo. Si hoy vemos algo, o alguien, sin esperanza, sin futuro, mejor apurémonos a verlo como alguien que no puede. Alguien que no tiene la fuerza y es imposible que él lo haga por sí solo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando veamos algo o una situación así, cuando veamos una situación así que realmente no se puede, o veamos un familiar, un amigo, realmente es imposible que se salve. Veámoslo así porque es así. Pero ahí vamos recién a pensar en que tenemos un Dios omnipotente que sí puede hacerlo. Que sí puede hacerlo. Hermano, sí puede hacerlo nuestro Dios omnipotente.
Sin duda, hermanos, habría mucho más que decir de la omnipotencia de Dios. Pero creo que lo hemos visto un poco, que lo hemos considerado, que hemos degustado un poquito de su omnipotencia. Quisiera que el Señor hiciera que estas verdades acerca de Él se graben en nuestros corazones y resulten en vida, en experiencias de fe. Porque podríamos memorizar estos temas y dejarlos en categoría en nuestra mente, cosas aprendidas. No quiero esto, hermanos. ¿Saben? Este atributo de Dios no está para saberlo doctrinalmente solamente, sino que Dios lo quiere usar, especialmente en nuestras vidas. La omnipotencia de Dios está donde Él se encuentre. Y para disfrutarla o experimentarla en nuestra vida cristiana, debemos dejar de confiar en nuestra capacidad, darnos por vencido en nuestras fuerzas naturales y comenzar a pedir a Dios que se manifieste en nuestra vida como el Shaddai. Jacob, antes de recibir esta revelación, perdió sus fuerzas. Antes de que Dios haga algo, debes estar consciente de que tú no puedes, pero Él sí. Y recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, yo no sé cómo está haciendo su pandemia, cómo está haciendo su tiempo de cuarentena, si está pasando necesidades económicas, si está viendo sufrir un familiar, si está quizás un familiar suyo con coronavirus y no tiene a Cristo. Tiene problemas de su carácter, está luchando con el pecado y está siendo consumido por el pecado. Hermanos, eso es normal. Eso es parte de la vida. Y realmente no se puede. No se puede. Ve a la gente de su trabajo, ve a sus compañeros de universidad, a sus compañeros de la pega. Matrimonios destrozados, infidelidades. Eso es lo normal. Pero hoy día, hermanos, tenemos la oportunidad de confiar en el Dios omnipotente, que es capaz de crear a partir de la nada un corazón limpio, soluciones. Ese es nuestro Dios, hermano. Pero humillémonos delante de Él. Humillémonos delante de Él y busquémosles. Oremos, hermanos. Papito, quiero agradecerte por este tema, Señor, que hablan profundamente de nuestra vida. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque fallamos tanto. Porque luchamos con nuestro carácter, con nuestro ego, con nuestra debilidad, con nuestra falta de paciencia. Señor, nos entregamos muchas veces a pasiones, Señor, que no son buenas, que no te agradan. Muchas veces, Señor, levantamos ídolos de cualquier cosa para adorar y te sacamos a ti. Muchas veces queremos nosotros solucionar los problemas, Señor. Las pruebas queremos nosotros tener el control de eso. Pero esta mañana, Señor, venimos delante de ti y pedimos perdón. Perdón, Señor. Nos humillamos delante de ti y entregamos el control. Te entregamos el control, Señor. No queremos depender de nosotros mismos, sino que queremos depender de ti, Señor. Te amamos, papito. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, espero que tengan un excelente día domingo en familia. Feliz día a todas las madres, a mi mamá en particular. Feliz día, mamita, te amo mucho. Y eso, hermanos, les mando un abrazo muy grande. Espero que tengan realmente una buena semana, llena de Dios y llena de experiencias con el Dios omnipotente y cerquita de la palabra del Señor. Hermanos, muy buen día. Dios les bendiga y la paz del Señor sea con ustedes.